Una ecuación en derivadas parciales tiene esta forma general. Es una función en términos de x y y, que son las variables independientes de la parcial de u con respecto a x, de la parcial de u con respecto a y, de la parcial segunda de u con respecto a x al cuadrado, etcétera, igual a 0. Donde esta función u en términos de x y y es la variable dependiente. En particular, se resolverán ecuaciones en derivadas parciales del tipo, el tipo que ven ustedes en la pantalla, que es a que multiplica a la parcial segunda de u con respecto a x al cuadrado, más b que multiplica a la parcial segunda de u con respecto a x y y, más c que multiplica a la parcial segunda de u con respecto a y cuadrado, más f igual a 0. De acuerdo a los valores de los coeficientes ABC, que son funciones de las variables independientes y de las derivadas parciales de las dependientes, se clasifican de la siguiente forma. Si el término b cuadrado menos 4ac es menor que 0, pues es una ecuación en derivadas parciales elíptica. Por otra parte, si el término b cuadrado menos 4ac es igual a 0, es una ecuación en derivadas parciales parabólica. Y por último, si el término b cuadrado menos 4ac es mayor que 0, es una ecuación en derivadas parciales hiperbólica. El método de solución es diferencias finitas, es decir, sustituir en la ecuación en derivadas parciales esquemas de derivación numéricos y después pivotear para obtener, si es el caso, un sistema de ecuaciones u otro tipo de solución. Para poder lograr esto, es necesario desarrollar esquemas de derivación numérica parcial. Se toman como punto de partida los esquemas de derivación provenientes del polinomio interpolante de Newton-Gregory, haciendo adecuaciones para funciones de más de una variable independiente. Es decir, si en esos esquemas hablábamos de y igual a f de x, pues ahora hablaremos de una función u en términos de las variables x, y, z y las necesarias. Deberá existir un espaciamiento constante para cada una de las variables independientes. Si antes hablábamos de h, hablaremos de un espaciamiento constante para x o delta x, de un delta y de un delta z. Estos espaciamientos deben ser constantes, pero no necesariamente iguales entre ellos. Sus valores dependen del modelo que se haga del experimento y de las condiciones de estabilidad. Hablemos de estos esquemas numéricos de derivación parcial para una función u en términos de x y y. Bueno, el esquema que ven ustedes ya es conocido, es una primera derivada de primer orden de interpolación con pivote en el punto x0, y0 y un punto posterior. Como reitero, este esquema solicita un punto pivote x0, y0 y uno posterior, x1, y1. Bueno, observen el esquema propuesto, es la derivada parcial de u con respecto a x. Bueno, identifiquemos que vamos a derivar con respecto a x. Entonces, el espaciamiento constante corresponde a x. Y ahora, en el punto pivote, se va a solicitar un punto hacia adelante, pero de la variable con respecto a la cual estamos derivando, es decir, contra x. El punto siguiente es x1. Por lo tanto, la otra variable permanece constante. Reitero, solo se evalúa en el punto posterior de la variable que se deriva, la otra permanece constante. Bueno, de nuevo, el esquema que ya mencionamos, esta es la expresión recién obtenida, y ahora este es el esquema propuesto para la parcial de u, pero ahora con respecto a y. Entonces, identificamos que y es la variable contra la cual vamos a derivar. Entonces, el espaciamiento constante corresponde a y ahora el punto pivote deberá ser y0, y el punto siguiente le corresponde a y exclusivamente, por lo que la variable contra la que no se deriva permanece constante. De nuevo, solo se evalúa en el punto posterior de la variable que se deriva, la otra permanece constante. Vamos a adoptar una notación simplificada que nos haga un poco menos complicadas las expresiones. En vez de llamar a la función u en términos de x y y yj, pues hablemos únicamente de u subíndice y j,
en el entendido que y es el subíndice de x y j es el subíndice de y. Bueno, de forma general, las expresiones recién obtenidas se muestran ahí con la nueva notación. Y estos son esquemas de derivación parcial de un primer orden de interpolación. Muy bien, pues podemos tomar un esquema de un orden mayor de interpolación. Este que ya conocemos, pues es un segundo orden de interpolación donde el pivote está en el punto central y se requiere de un punto anterior y de uno posterior. Bueno, siguiendo la misma lógica, pues este es el esquema propuesto para la parcial de u con respecto a x. Este es el esquema propuesto para la parcial de u con respecto a y. Ambos son esquemas de derivación parcial, pero de segundo orden de interpolación. Y como el esquema de donde surge es de un orden mayor de interpolación, es decir, de segundo orden, también podemos tener la parcial segunda de u con respecto a x al cuadrado, la parcial segunda de u con respecto a y al cuadrado y la parcial segunda de u con respecto a x y y. Y estos también son esquemas de derivación parcial de segundo orden de interpolación. Hablemos del ejemplo de la solución de una ecuación en derivadas parciales elíptica. Bueno, la expresión que ustedes tienen a la vista es muy conocida, la famosa ecuación de Laplace. Y la misma, cuando está igualada a cero, pues es la ecuación de Poisson. Esta se aplica en el estudio de la transmisión de calor en dos dimensiones, en x y y. Como ejemplo de la solución de una ecuación en derivadas parciales parabólica, tenemos la expresión que tienen a la vista, donde esta representa la transmisión de calor en una dimensión en función del tiempo. Y por último, la solución de una ecuación en derivadas parciales hiperbólica, pues tenemos esta expresión que es la muy conocida ecuación de onda mecánica.